Galina Rusanova estuvo en Leningrado en el verano de 1941, cuando las fuerzas alemanas llegaron a las afueras de la ciudad. En septiembre, el último acceso por tierra a la ciudad, que se usaba para transportar provisiones, fue cortado. En aquel entonces, Galina tenía 12 años. Tenía solamente a su madre. Estaban a punto de enfrentar el primer y más duro invierno del asedio. La gente empezó a morir. Literalmente se morían en las calles. Al principio no lo comprendía. Vi a una señora mayor andando y de pronto se cayó. Me acerqué para ayudarle a levantarse, pero no se levantó. Había muerto. El asedio duró casi 900 días. Murieron cientos de miles de personas. En marzo, Galina y su madre pudieron salir de la ciudad a través del lago Ladoga por el denominado Camino de la Vida. Mamá me dijo, la única razón por la que nos vamos de aquí eres tú. Cuando llegue la primavera con los cadáveres por todas partes estallará un brote infeccioso. Tenemos que sacarte de aquí. Miles de refugiados, en su mayoría mujeres y niños, huían de las regiones occidentales de la Unión Soviética, que habían sido destruidas por la guerra. Pensaron que habían tenido suerte de haberse escapado del infierno del bloqueo para ir a una ciudad al sur de Rusia, Stalingrado. Para una adolescente que había sobrevivido a los ataques aéreos y al hambre del bloqueo, esta ciudad a orillas del río Volga le parecía increíble. Mucho sol. No había apagones eléctricos, las calles estaban bien iluminadas, había mucha gente en el parque y un comercio muy activo en el mercado donde vendían rábanos, perejil y todo tipo de peces sin necesidad de presentar las tarjetas de abastecimiento. Así era la ciudad que llevaba el nombre de Stalin, líder del Estado, en el verano de 1942. Era el sueño soviético, un gran centro industrial, con fábricas, nuevas escuelas y universidades, calles amplias y plazas animadas. El primer año de la guerra, miles de personas encontraron refugio aquí. Galina y su madre, como muchos otros refugiados, estaban empezando una vida nueva, pero la paz que habían encontrado resultó efímera. Era solamente un momento fugaz. Mi madre encontró trabajo, pero un mes más tarde se enfermó. Llegamos a Stalingrado en mayo. El 18 de junio murió de fiebre tifoidea. Galina quedó completamente sola. Nadie se ocupaba de mí, pues vine a un centro desde el cual envían a los niños a orfanatos. La población urbana creció de 450.000 antes de la guerra a 900.000 en el verano de 1942. Los padres enviaban a sus hijos aquí, esperando que estuvieran a salvo en una ciudad que aparentemente se encontraba muy lejos de las operaciones militares. Así fue como Anatoly Kurychev llegó a Stalingrado. Tenía solo 11 años de edad. Mis padres no comprendían que los alemanes estaban marchando hacia la ciudad. Cuando mi tía me recibió en la estación, me dijo con reproche, ¿qué pensaban tus padres cuando te enviaron aquí? ¿No te das cuenta que los alemanes están acercándose a Stalingrado? Aunque muchos sabían de la inminente amenaza, la gente nunca se podía imaginar o simplemente se negaba a creer que la guerra se pudiera extender hasta el río Volga y que los nazis lograran llegar a la ciudad de Stalin. Sin embargo, las batallas se desataban muy cerca, a lo largo del río. Estábamos muy seguros de nuestra victoria cuando nos acercamos a la ciudad. Creíamos que la ciudad sería nuestra y que podríamos mantener con firmeza nuestro control sobre la región del Volga. Unas semanas antes de la batalla, mandaron a los adultos a fortificar las líneas de defensa, pero nadie anunciaba la evacuación. Stalin se opuso a cualquier intento de evacuar a los civiles. Desde su punto de vista despiadado, pragmático e inhumano, pensaba que si la ciudad era evacuada, sería señal de carencia del deseo de resistir, y los soldados estarían más decididos a luchar y a defender la primera ciudad, mientras no haya sido evacuada. Galina se quedó en Stalingrado. En julio, los oficiales del Ejército Rojo llegaron a su orfanato.
escogieron a Galina y a otros 4 niños para enviarlos en una misión al territorio ocupado por los alemanes, a fin de descubrir la ubicación y desplazamiento de las tropas enemigas. Había un camino desde Stalingrado hasta el río Don. Nosotros hacíamos un reconocimiento a través de aquella llanura. Un adulto hubiera sido muy visible, tenía que ser un anciano, de lo contrario, cualquier otra persona hubiera podido ser detenida por los alemanes en poco tiempo. La situación en el frente era crítica. El 28 de julio de 1942, Stalin decretó la Orden 227, denominada Ni un paso atrás. La orden fue un llamado al patriotismo soviético y reflejaba la gravedad de la situación. Pero había una condición cruel. Los destacamentos del bloqueo contra los desertores estaban detrás de las unidades de vanguardia del Ejército Rojo para fusilar a todos los que querían desertar o retirarse. Habría sido imposible defender Stalingrado sin aplicar el miedo y la violencia. No hubiera habido suficientes soldados en los destacamentos de bloqueo para detener a todas las fuerzas del ejército que hubieran decidido fugarse. A comienzos de agosto, definitivamente llegó la guerra. Los aviones alemanes bombardeaban las afueras y probaban las fortificaciones. Era en pleno verano. Como muchos de sus compañeros, Boris Krzyżanowski estaba disfrutando de la última semana de sus vacaciones de verano. Sabíamos que la guerra se acercaba, pero éramos niños y la guerra era en cierto modo un juego para nosotros. Nos gustaba trepar por las colinas de la ciudad y ver los fuegos de artillería que podíamos distinguir a lo lejos. El 23 de agosto, el ejército alemán alcanzó el río Volga, al norte de Stalingrado. Los tanques y la artillería atacaron los barcos y transbordadores que cruzaban el río. Otras unidades se encontraban a la entrada de la ciudad. Por la radio anunciaron alarma antiaérea. Por lo regular, la alarma se acompañaba por el sonido tic-tac del metrónomo. Habíamos escuchado estas alertas tantas veces que simplemente no le prestábamos atención, mientras que nos sentábamos a la mesa cubierta con un mantel a tomar té por última vez. Era la mañana del domingo. Los que no estaban en el trabajo estaban en casa con sus familiares a la orilla del río. De pronto, un estruendo y en el cielo aparecieron aviones. Nunca había visto tantos aviones. El cielo estaba nublado de aviones que volaban en grupos de 3. De pronto vi una enorme nube de tierra elevándose hacia el cielo. Así empezó todo. Ventanas y puertas de cristal volaban por todas partes, llevadas por una fuerte ráfaga de viento. Había un fuerte olor a humo ya quemado en el aire. Entre nosotros no existía el sentimiento del miedo. Cuando dejamos la ciudad, pudimos ver que había dejado de existir. Cientos de bombarderos y aviones de caza de la Fuerza Aérea Alemana bombardeaban la ciudad. En unos cuantos minutos, Stalingrado se transformó en un infierno vivo. La ciudad estaba toda en llamas. La gente corría por la calle con sus hijos. Vivíamos cerca del centro de la ciudad y esta era la calle principal en aquel entonces. Las bombas explotaban por todos lados. Era terrible. Era el 23 de agosto. Durante el primer ataque aéreo, Anatoly se encontraba frente al río con sus amigos. Cuando cesó el fuego, trató de encontrar a sus familiares. Regresé a casa y ¿qué fue lo que vi? Fue un impacto directo de bomba. Mi tía y todos los demás estaban muertos. Pensé con horror, ¿y qué voy a hacer ahora? Durante las etapas iniciales de la batalla, los alemanes bombardeaban el centro de la ciudad deliberadamente para causar pánico masivo y una mayor destrucción. Los cuerpos de los muertos estaban esparcidos por las calles. Cada cual trataba de salvarse a sí mismo. Muchos corrían hacia el Volga. En la ciudad reinaba el caos.
Quedarse en Stalingrado o abandonarlo, las dos opciones podían resultar un peligro mortal. Los caminos de salida de la ciudad estaban controlados por los alemanes y el Volga se encontraba bajo intenso bombardeo. La gente estaba desesperada por salir de la ciudad a toda costa. Cuando el bombardeo comenzó, mi abuelo nos escondió en el sótano de la casa. Había pocos refugios antiaéreos en Stalingrado. Mi madre me dijo que ellos estaban ahí en plena oscuridad y en la noche alguien se la llevó al puerto fluvial. Ahí había muchísima gente. Así era antes de la guerra. En 1942, nadie filmaba a la muchedumbre que irrumpía en los transbordadores que salían de los astilleros. Los que se quedaban en la orilla contemplaban el bombardeo de los transbordadores. La gente se quemaba o se ahogaba en el río. La madre de Vladimir fue una de las pocas personas que lograron sobrevivir. Ella llevaba al recién nacido Vladimir en sus brazos. Su hermana mayor, Alia, murió justamente antes de nacer. Fue una tragedia que, tal vez, le salvó la vida. Mi madre creía que ella fue muy afortunada al tener solo un hijo en aquel momento. Decía que si Alia no hubiera muerto, ella nunca hubiera podido salir de Stalingrado con 2 hijos en sus brazos. Los que no pudieron huir de la ciudad en los primeros días se convirtieron en rehenes de las fuerzas alemanas cuando entraron a la ciudad. La única oportunidad para ellos era buscar refugio entre las ruinas carbonizadas y los escombros. Desde aquel momento, los civiles generalmente empezaron a valerse por sí mismos, y entre ellos, miles de niños. Anatoly y su amigo se escondían en los escombros. Ellos sobrevivieron al bombardeo, pero estaban medio muertos de miedo y de hambre. Mi amigo trató de quitarle las bolsas con comida a los muertos, pero cuando salió le dispararon un tiro. Solo un tiro. Andrei cayó al suelo y se quedó tumbado. Cuando me quedé solo, sentí tanto miedo como solamente un niño pequeño podía tener. Fue solo el principio de la lucha por sobrevivir en una ciudad que ya no estaba en condiciones para vivir. Todos estaban frente a la muerte. Este molino es un recuerdo de la destrucción de la ciudad. En unos días, Stalingrado se convirtió en escombros y ruinas ardientes. Más de 40.000 personas fueron asesinadas en una semana a causa del incesante bombardeo. El mando de los nazis estaba decidido a borrar Stalingrado de la faz de la tierra. El primer bombardeo masivo fue solo el comienzo de una cruel batalla que duró 5 meses. Una vez hice un comentario sobre un oficial que participó en la batalla de Stalingrado desde el inicio hasta el final. Hasta ahora le oigo decir: Vladimir, nunca digas desde el inicio hasta el final. Era imposible para uno sobrevivir durante toda la batalla. Solamente los generales podían hacerlo. Un soldado vivía máximo un día, un teniente una semana, un jefe de batallón al menos 2 o 3 semanas, si Dios quería. Nadie calculaba el número de civiles, sin mencionar el número de niños. Vladimir Beregovoy es el menor de los niños de Stalingrado. Se dedica a la historia de su ciudad natal. Registra con cuidado los relatos de los supervivientes de la contienda. Una chica de Stalingrado, Clara Klus, recordaba cómo bombardearon su lancha a motor. Cuando recobró el conocimiento, estaba flotando en el agua, rodeada de cadáveres. Ella dijo que había pensado que estaba en el infierno, porque ¿dónde más uno podría ver tantos cadáveres a su alrededor? Solo en el infierno. Stalingrado era un infierno para los soldados también. Cuando los nazis entraron en la ciudad, la división número 62 del ejército soviético organizó líneas de defensa entre los escombros con puntos de apoyo en casas y fábricas. En efecto, no era uno solo el campo de batalla, eran cientos. Se combatía por cada metro cuadrado. La fuerza soviética formaron centros de resistencia en cada edificio. Los soviéticos eran buenos en operaciones militares urbanas, luchando casa tras casa. Y nosotros no. Uno de los defensores de la ciudad fue Nikolai Tukinev. En aquel momento cumplió 17 años y soñaba con ser un pintor.
Nikolai fue reclutado en los Urales y Stalingrado fue el sitio de su bautismo de fuego. Me acostumbré al tiroteo y bombardeo después de 3 o 4 días. Finalmente comencé a actuar como un soldado experimentado. Pero al principio tenía miedo. Era un cobarde. Las balas volaban por todas partes. Pero parecía que todas estaban apuntadas a mí, que todas querían matarme. Y era un verdadero terror. El único modo de traer comida y municiones a la ciudad para las tropas soviéticas era a través del Volga. Pero era un riesgo constante debido a que el río había sido bombardeado por las fuerzas aéreas de los nazis. Había adolescentes y niños que casi siempre estaban bajo fuego. Ellos ayudaban a los defensores nadando a través del río y empujando las balsas con abastecimientos. Era un esfuerzo extraordinario en terribles circunstancias. Galina Rusanova sobrevivió al bombardeo. Fue condecorada con la medalla de defensa de Stalingrado por haber pasado detrás de las líneas enemigas recogiendo información para las tropas soviéticas. Tenía que andar con sumo cuidado, de una trinchera hacia otra. Me dijeron que había que seguir por el caminito sin girar a ningún lado. Dijeron, verás a nuestros soldados muertos en tu camino, pero no te pares porque ellos pueden estar minados. No recojas nada del suelo, no te inclines. Y así precisamente era como andaba. El trabajo de Galina como espía terminó cuando la detuvieron los nazis. Ella, más que nada, tenía miedo a las torturas. Lo mejor hubiera sido morir de un disparo. Galina logró escaparse ya que no le vigilaba muy rigurosamente. Las fuerzas nazis estaban reagrupándose luego de una intensa batalla. Ella se fue al único lugar que conocía, Stalingrado. Muchos de sus coetáneos estaban atrapados en medio del violento combate en la ciudad. A veces andaba entre ruinas, hurgaba en ellas y de pronto encontraba a un chico. Lo sacaba y él lloraba, porque había perdido a su madre. Las ruinas eran el lugar donde dormía y vivía. Luego lo alimentaba y a veces lo vestía de uniforme. Y ya tenía un soldado más. La historia de la inverosímil resistencia de la ciudad originó muchas leyendas, entre ellas el hijo del regimiento, que en ruso suena así, Simpolka. Había niños o adolescentes huérfanos entre 7 y 14 años de edad que fueron adoptados por los regimientos de defensa y se convertían en hijos de los regimientos. Los soldados los cuidaban y estos niños o adolescentes tenían ganas de ayudar. Anatoly Kurishev era uno de esos así llamados hijos. Estaba junto con un grupo de soldados en un edificio que, según la historia oficial soviética, se llamaba la Casa de Pavlov, en honor de uno de los defensores. Actualmente los vecinos la llaman la Casa de la Gloria de los Soldados. Durante 58 días, un pequeño grupo de soldados logró rechazar todos los ataques de las fuerzas nazis. La casa tenía una gran importancia estratégica, por su posición en un sitio abierto, lo que le hacía de difícil acceso. Después pusieron minas alrededor de la casa para obstaculizar la llegada a esta. Pavlov me dijo cuando estaba a su lado, ve a ayudar a Voronov, al tirador de ametralladora, y haz lo que él te diga. Anatoly traía balas y granadas para los soldados que defendían la casa. Además, bajaba al sótano para ver si las familias que se escondían allí necesitaban algo. Entre ellos estaba Zinaida Andreyeva. Mi abuela y yo estábamos en este sótano. Aquí está el sótano, en el lugar de la pared. Los soldados se deslizaban sigilosamente al molino para traer un poco de trigo. Las mujeres cocían tortillas para ellos. Zinaida Andreyeva relata la historia de su vida en Stalingrado a su nieta. Nació en julio de 1942, justo después de que la guerra llegó a la ciudad. De aquellos 2 meses que ella pasó en el sótano, Zinaida sabe solo lo que le contó su madre. En esta casa no había agua. El agua mezclada con sangre goteaba de las tuberías. Muchos años después de la contienda, Zinaida seguía bajo la tutela de los defensores de la casa. Para ellos, su supervivencia era un verdadero milagro. La prueba de este prodigio está al lado de su corazón.
Estuve a punto de morir. Mi madre dice que ellos ya empezaban a cavar la tumba. Pero los soldados dijeron, los mayores pueden morir, pero esta es una niña. La pala topó algo metálico y sacaron del suelo este ícono. Ellos me envolvieron en toda la ropa que tenían y le entregaron el ícono a mi madre. En noviembre, Zinaida, junto con su familia y el contusionado Anatoly, fueron evacuados de la ciudad cuando los dos ejércitos entraron en un combate encarnizado. No haces preguntas en plena batalla encarnizada. No teníamos piedad a los enemigos y punto. Ellos tampoco la tenían, tanto como nosotros. Simplemente nos exterminábamos los unos a los otros. Era terrible. Nikolai Tyukinev fue herido el 11 de noviembre y pronto abandonó Stalingrado. La batalla poco a poco se acercaba a su momento decisivo. Cuando las cosas parecían extremadamente complicadas y había miles de personas a lo largo del río esperando, algo extraordinario empezó a cobrar vida. Era el sentimiento de orgullo, de la confianza recuperada. Debía de ser agobiante esperar ahí, en la orilla del río. Todo podía ser posible. A fines de noviembre, las fuerzas soviéticas se lanzaron en contraataque y rodearon al sexto ejército alemán. La batalla duró hasta fines de enero. En aquel entonces, Galina estaba en un refugio con otra mujer, Marusia, quien había logrado conservar algunos granos. Una vez llegó un alemán. Estaba todo congelado, con las manos quebradas. Sus manos habían sido aplastadas. Estaban, ¿sabe?, envueltas en ese tipo de vendas que se usaban en aquellos tiempos. «Deme un poco de pan, madre», dijo, y ella le dio un trozo de pan. Él se sentó allí un rato para calentarse. Y le incriminé, «¿Estás loca? Es nuestro enemigo». Y ella me respondió, «Mientras que mi marido esté en algún lugar del frente, tal vez necesite que alguien le ayude como a este soldado». El 31 de enero, los jefes del alto mando del sexto ejército capitularon. Otros grupos se rindieron el 2 de febrero, que marca el fin oficial de la batalla. Más de 90.000 soldados alemanes cayeron prisioneros. Galina los vio tambaleándose fuera de la ciudad. Un poco más y hubiera podido salir en la cámara. Pero en aquel momento a mí no me importaba eso. Simplemente contemplaba esta corriente infinita de alemanes. Cuando terminó la batalla, los civiles pudieron abandonar sus refugios. La ciudad arruinada parecía un hormiguero con gente apareciendo de entre los escombros. A Galina la mandaron a trabajar en una fábrica. Ella ayudó a reconstruir la ciudad. Solo un año después de la batalla, pudo regresar a su ciudad natal, Leningrado, y empezó una nueva vida. A veces el destino nos juega algunas pasadas curiosas. Piénsenlo, yo sobreviví al asedio de Leningrado y no me morí de hambre o en la explosión de una bomba. Atravesé el camino de la vida y no caí bajo el hielo como muchos otros. Llegué hasta Stalingrado. No podría contar todos los casos cuando logré escapar de la muerte. Solamente pienso que mi vida habría sido mejor si mi madre hubiera sobrevivido. Como cualquier guerra, esta se llevó no solamente a sus padres, sino que también la dejó sin niñez. La vida humana pierde su valor durante la guerra, sin mencionar a los civiles, ya que no pueden hacer nada. Ellos se convierten en una suerte de carga. Pero si guardamos silencio, eso va a repetirse nuevamente. Tal vez en una situación diferente, bajo otras circunstancias, pero serán otros niños. Cuando preguntamos a Hans Ludwig von Stockhausen si se comunicaba con los civiles, simplemente dijo, no quiero recordarlo. Tengo aquí la tierra rusa. Significa mucho para mí. Relato estas historias a mis hijos y nietos, pero no lo comprenden del todo. Para ellos es solo historia.
De generación en generación, todos los hombres de su familia han sido militares. Estuvieron en las fuerzas alemanas cuando atacaron Stalingrado, pero desde aquel momento nadie de sus descendientes jamás ha vuelto a formar parte del servicio militar.